Muy buenas tardes. Aquí está el equipo 5 viniendo a entrevistar a un encargado de Comisión Federal Eléctrica acerca del cuestionario de física. Vamos a presentarnos. Empezamos por Francisco Humberto Rueda de Jesús, Rosa María Rubín Díaz, Víctor Abdiel Zamora Gutiérrez, Aldo Valeria Castillo, Mario Maldonado Salas. del sexto B, turno matutino. Bueno, comenzamos por las primeras preguntas. ¿qué es la electricidad y cómo se genera? Bueno, tengo entendido que la electricidad es el flujo de electrones a través de un material conductor. Creo que uno de los mejores materiales conductores es el oro, ¿no? ¿Y puede decirnos para qué puede servir o para qué son útiles? Tiene diferentes propósitos, por ejemplo, la energía doméstica como luz, energía mecánica, energía térmica. Y bueno, venía también, ¿y cómo se genera? Bueno, la generación de la energía eléctrica parte de diferentes materias primas, de las cuales se obtiene una energía que se transformará en electricidad a través de procesos necesarios. Bueno, vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo se genera la carga eléctrica y cuántos tipos de cargas hay? ¿Existe carga positiva y negativa? Existe, la carga positiva y la negativa. Bueno, la positiva es la carga de protones y la negativa es lo contrario, o sea, los electrones. ¿Nos puede definir qué es una energía positiva y una carga negativa? Ay, amiguito, las positivas, pues no, amigo, no. Bueno, solo me sé la de las negativas. Bueno, tengo entendido que se trata de que posee mayor cantidad de electrones que de protones, o tenga solamente electrones, o sea, lo contrario de la positiva. Vamos con la tercera pregunta. Bueno, la tercera pregunta se genera de ¿cómo llega la energía eléctrica a nuestros hogares? Pues la energía se mueve con una fuerza que se llama tensión y entra a nuestras casas a través de cables que van entubados en la pared, en el techo o debajo del piso. Una vez que la electricidad entra a la casa, se puede encontrar con el tapón de fusible o la llave térmica, cuya función es cortar la luz cuando hay algún desperfecto, evitando que los aparatos se quemen. Ahora vamos con la cuarta pregunta. ¿Qué es el voltaje y cómo se mide? Bueno, tengo entendido que el voltaje también se conoce como tensión. Para medir el voltaje consiste en determinar un circuito eléctrico entre dos puntos separados. Bueno, un ejemplo sería cuando medimos el voltaje a través de un resistor sencillo. Puede medir el voltaje en ambos extremos del resistor. La diferencia entre voltaje es que el voltaje a través del resistor. Ahora vamos con la quinta pregunta. ¿Qué es la intensidad de corriente y en qué unidad se mide y cómo se mide? Fácil, bien. La intensidad de corriente es la cantidad de carga eléctrica que pasa a través del conductor por unidad de tiempo, por segundo. Por lo tanto, el valor de la intensidad es instantánea. El instrumento usado para medir la intensidad de la corriente eléctrica es el galvanómetro, calibrado en amperios, o se llama amperímetro. Ahora vamos para la sexta pregunta. Disculpe, ¿nos podría decir qué es la potencia eléctrica y cómo se mide? La cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento, bueno, es la unidad del Sistema Internacional de Unidades, es el vatio o watt. Bueno, vamos ahora con la 7 pregunta. Bueno, ya nos explicó acerca de todo lo que es teoría, pero nos genera otra pregunta. ¿Qué dice la ley de Ohm? Ay, no, pues, la verdad, no, sí, no, esa no sabría contestártela porque no, siendo sinceros, no puedo recordarla. Ok, muchas gracias. Ahora vamos por la octava pregunta.
¿Cuáles son los tipos de conexiones en los circuitos? Mencióname las diferencias y sus características, por favor. Bueno, yo tengo entendido o conozco 3 tipos de circuito, que es el circuito en serie, el circuito en paralelo y el circuito mixto. Bueno, el en serie tengo entendido que es aquel en el que 2 o más elementos se predisponen de la manera en la que la salida de uno es de la entrada del siguiente. El en paralelo es un circuito eléctrico conectados en paralelo los receptores, en nuestro caso serían las bombillas. Y el mixto es como presentan el mismo inconveniente que los circuitos en serie. Bueno, ¿qué es un circuito eléctrico básico y cuáles son sus componentes? Bueno, el circuito eléctrico se le denomina a la serie de elementos o componentes eléctricos o electrónicos, tales como resistencias, inductancias, condensadores, fuentes o dispositivos electrónicos semiconductores, conectados a una fuente de electricidad. Bueno, vamos por la pregunta 10. ¿Qué tipos de corriente conoce? ¿Y me podría definir sus características y también cuál de ellas llegan a nuestros hogares? Bueno, tengo entendido que los enchufes de nuestras casas llega la corriente alterna, que es de 230 voltios o 50 hercios, que esta se convierte en corriente continua en la fuente de alimentación de los ordenadores. O también se reduce la tensión de 230 a 312 voltios, 312 voltios. Vamos con la última pregunta. Bueno, la última pregunta nos dice, ¿cuál es el medio para obtener energía eléctrica que menos contamina? Pues no sabría decirte, pero sé que la nuclear es la energía que más contamina. Bueno, seguido de la térmica y de la hidroeléctrica. Bueno, tengo entendido eso. Y bueno, esto fue todo en nuestra entrevista a un encargado de Comisión Federal de Eléctrica, contestando las preguntas que se mencionaban en el salón. Sin más, por el momento agradecemos su atención y muchas gracias. Sin más, por el momento agradecer al señor que nos prestó su atención y brindó apoyo y su tiempo para contestar nuestras preguntas. Muchas gracias. Gracias. No, de nada, estamos aquí para servirles cuando ustedes quieran.